juicio. Bueno, como no hay que olvidarse de qué es lo que origina todas estas conversaciones y diálogos, dimes, diretes, en fin, que hemos estado hablando, que es el tema penal, hablemos de lo que pasó ayer. El abogado y imputado de este caso, Luis Hermosilla, ayer abandonó el Centro de Detención Preventiva Santiago 1 y fue raudamente al anexo penitenciario Capitán Llaver, tal como lo solicitó su defensa el último día de su formalización. En paralelo, el Ministerio Público confirmó la apertura de una investigación penal relacionada con mensajes encontrados en el celular de Hermosilla, esta vez vinculado con el exfiscal regional Oriente, Manuel Guerra, involucrado en casos como Penta y Dominga. Tenemos detalles con Miguel Ángel Araya. Hola Miguel Ángel, buenos días. Muy buenos días Tomás, muy buenos días Catherine, auditores. Claro, porque si alguien creía que con la formalización que se extendió por 5 días ya había pasado lo peor del caso Audio, no podría haber estado más alejado de la realidad. Porque tal como lo advirtieron los persecutores de este caso, esto se trata simplemente del inicio de una causa que ya ha desembocado en la apertura de diversas aristas indagatorias independientes y ahora se suma una nueva. Esto luego de que ayer el Ministerio Público confirmase que el fiscal nacional Ángel Valencia designó al fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera Guerrero, para que dirija la investigación penal en relación a los hechos descritos en publicaciones de prensa y que involucran, entre otros, al ex fiscal de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, Manuel Guerra Fuensalida. La decisión, según explicó la propia Fiscalía, se tomó luego de conocer el supuesto intercambio de información con el abogado Luis Hermosilla Osorio, recordemos recién formalizado y quien cumple con la prisión preventiva, sobre causas investigativas a cargo del Ministerio Público, tales como, por ejemplo, el denominado caso Penta, el caso Dominga y el caso Exalmar, así como también en la causa penal seguida contra el exdirector de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa Valenzuela. De este modo se concreta una nueva arista penal, entre las tantas que han surgido de la revisión del celular del polémico abogado, cuya transcripción, ustedes lo mencionaban, de sus chats y conversaciones, recordemos, superan las 770.000 páginas de transcripción. En paralelo, Luis Hermosilla finalmente ingresó el día de ayer al anexo penitenciario Capitán Llaver tras haber estado menos de 24 horas, ni siquiera alcanzó a estar un día internado como parte de los reos del Centro de Detención Preventiva Santiago 1. El traslado se dio justo después de que la defensa de Hermosilla ingresara un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, que entre otras cosas buscaba que precisamente se acelerara el ingreso del imputado de lavado de activos, delitos tributarios y soborno al anexo penitenciario Capitán Llaver. En el escrito ingresado al Tribunal de Alzada Capitalino, Juan Pablo Hermosilla señaló, y cito textual, que en insistentes y frustrados contactos con Gendarmería de Chile y personal del Ministerio de Justicia ha sido imposible gestionar el ingreso de mi representado al recinto correspondiente para el cumplimiento de su medida cautelar, sin entender esta solicitud como un privilegio, sino como una medida habitual para este tipo de delitos. Frase que levantó la alerta y preocupación entre las autoridades, como el propio ministro de Justicia, Luis Cordero, quien sostuvo que con dicho intento de intervención a través de funcionarios de Gendarmería o del Ministerio de Justicia se estaría en presencia de un acto ilegal. Según él, es para efectos de trasladarlo a Capitán Llaver. Si las comunicaciones frustradas son con personal del Ministerio de Justicia, eso es completamente ilegal, porque el Ministerio de Justicia no tiene ninguna atribución sobre Gendarmería, es una atribución específica que recae en Gendarmería. O sea, efectivamente, he leído explícitamente lo que dice el recurso de amparo. El recurso de amparo reconoce una ilegalidad, a mí me parece insólito. Esto desencadenó un verdadero round entre el ministro Cordero y el abogado Juan Pablo Hermosilla. Ustedes ya lo comentaban, que ayer por más de 40 minutos lanzó sus dardos contra el secretario de Estado y también el gobierno. El abogado defensor de Luis Hermosilla dijo no haber recibido ningún tipo de notificación del Ministerio Público a raíz de la nueva arista abierta por el exfiscal Guerra, además de cuestionar la filtración agotera que se está haciendo desde el interior de Fiscalía, emplazando a los persecutores de esta investigación que en ese caso la totalidad de lo que contiene su celular de su representado, de Luis Hermosilla, sin filtrar cuando se trate de importantes autoridades como fiscales o ministros de corte. No tengo respecto de eso, se los comento encantado cuando los conozcan. ¿Por qué aparece primero Jean-Pierre Matus? ¿Por qué aparece después el fiscal regional de Aysén? ¿Son enemigos de ellos? ¿Quién se está prestando para esto? Yo quiero terminar con eso. Que yo tengo derecho, artículo 17, tengo derecho a recurrir a la autoridad administrativa a pedirles que más me lo recomendaron los fiscales. Y se da el lujo de decir que esto es ilícito.
El presidente de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas, Alejandro Vera, en conversación con el programa Podría Ser Peor de la radio, sostuvo que es importante terminar con la cultura del amiguismo, que en ocasiones sobrepasa la ética e incluso la ley. Él de lo que habla es justamente de una cultura del amiguismo y nos falta el amigo que se pasa de listo y genera, digamos, no solamente de listo, sino solamente sobrepasa la ética, sino que sobrepasa la ley y eventualmente puede constituir una figura penal, eventualmente, y puede que convenza a un juez, puede que convenza a un parlamentario, puede que convenza a cualquier autoridad del gobierno. Eso es lo que tenemos que evitar. En paralelo, lo hemos estado comentando jornadas anteriores, uno de los principales imputados de la arista FACTOP, Rodrigo Toppelberg-Kleinkopf, ex socio de los hermanos Daniel y Ariel Sauer, continuó con su segunda jornada de declaración judicial, en la que nuevamente la jueza del cuarto juzgado de garantía de Santiago, Carolina Araya, impidió el acceso a la prensa, a pesar de que, según indicaron los intervinientes a Radio Bío Bío, que no hubo ninguna oposición al ingreso de periodistas a esta audiencia. Uno de los abogados defensores de Toppelberg-Kleinkopf, Alejandro Aguad, aseguró que la diligencia ha sido útil para aclarar los grados de participación y conocimiento sobre lo que estaba ocurriendo al interior del factoring FACTOP. Yo creo que ha sido muy provechoso para todas las partes. Aquellos que sostenían que Rodrigo dejaba mucho flanco abierto, tenía muchas cosas por las cuales responder, creo que han podido ver saciada su curiosidad. La jueza fue muy generosa en los tiempos que le dio a cada interviniente para hacer las preguntas que estimaban pertinentes. Puede sentarse y contar lo que sabe, indicando lo que no sabe. Y ahora, ¿cómo cambian las condiciones para Luis Hermosilla con su nueva estadía en el anexo penitenciario Capitán Llaver? El centro de detención tiene una capacidad máxima para 16 personas y se mantiene custodiado por 5 gendarmes. Cada una de las celdas tiene un camarote, pero solo posee un baño común. Además, contiene comodidades usuales a otras cárceles, como por ejemplo televisión, libros, mesa de ping-pong y una sala de visita. Sin embargo, también se encuentra en su interior una mesa de billar y un gimnasio que Hermosilla ahora podrá compartir con quienes fueron sus clientes, Ariel y Daniel Sauer, Rodrigo Toppelberg-Kleinkopf, o incluso con figuras como el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadwe Tomás Caterín. Mira, el principio de segregación en las cárceles ocurre no solamente respecto de primerizos y personas que son reincidentes en materia de delitos, sino por la gravedad de los delitos, etcétera, pero también para que no se reúnan las personas que podrían ponerse de acuerdo en sus defensas. Desde ese punto de vista, ¿cómo es posible que Luis Hermosilla esté junto con los Sauer? No se entiende, ¿no? O por lo menos yo no lo entiendo. ¿Qué pasó? No se entiende, y lo dijo el propio Juan Pablo Hermosilla ayer en su declaración, extensa declaración, que le llamaba bastante la atención que como, en primera instancia, en el caso FACTOP, los 3 imputados, Rodrigo Toppelberg, Daniel Sauer, Ariel Sauer, que quedaron en prisión preventiva, hayan quedado en el mismo recinto penitenciario que es Capitán Llaver, y que ahora además se incluye a Luis Hermosilla. Eso, sobre todo, lo comentamos con varios abogados, con varios juristas, expertos en el tema penal, que cómo se explica que personas imputadas por lavado de activos con el delito basal de estafa se les permita cumplir su medida cautelar juntos, cuando perfectamente ellos pueden ponerse de acuerdo en lo que van a declarar, ponerse de acuerdo en lo que van a continuar con sus diligencias. Por lo tanto, es bastante llamativo esta decisión que toma la justicia. Porque además, a ver, esto no pasó el día en que Hermosilla y Villalobos quedaron en prisión preventiva, porque la jueza anunció que iba a solicitar un informe de Gendarmería precisamente por lo mismo, ¿no? Y ese informe de Gendarmería entiendo que dice que no pueden segmentarlos, que no tienen opción ahí en Capitán Llaver, que es para 16 personas, que hay 11, que por lo tanto están ya casi a punto de su capacidad total, y que no tienen la opción de la segmentación, y así todo se toma la decisión de mandarlo a Capitán Llaver, como decías tú, ni siquiera un día estando en Santiago 1. Entonces es difícil de entender. Es muy difícil de entender. Nosotros lo hemos estado tratando de consultar con abogados, con bastantes juristas que tienen experiencia litigando sobre si esto es normal, de que si en una audiencia se fija un día para resolver este traslado desde un centro penitenciario a otro, como lo definió la jueza, a pesar de que ella misma admitió en la audiencia que Capitán Llaver es precisamente el centro penitenciario al que van los imputados que deben cumplir con su prisión preventiva cuando son delitos económicos.
Este es el caso, porque no estamos hablando de delitos de alta peligrosidad, como lo puede ser el homicidio, secuestro, entre otros. Acá estamos hablando de delitos económicos. ¿Cuáles? Delito de lavado de activos, delito de soborno y también delito tributario. Por lo tanto, ese sería el centro penitenciario que le correspondería. Pero la jueza dijo, no, esto lo vamos a dejar en manos de Gendarmería. Vamos a esperar que Gendarmería nos entregue un informe para saber si es factible que Luis Hermosilla pueda ingresar a este centro penitenciario. Gendarmería emana este informe e inmediatamente el cuarto juzgado de garantía autoriza el traslado de Santiago 1 a el anexo penitenciario Capitán Llaver de manera interna. Lo hacen de manera interna porque recordemos que todas estas cárceles que se encuentran en el barrio judicial están conectadas por túneles, entre otras cosas, y de esa manera lo trasladan. Pero lo que tú señalas, Caterina, efectivo, Gendarmería dice, magistrada, pongamos atención en que acá también hay imputados que están relacionados efectivamente con esta causa, que fueron mencionados en la formalización, en las 5 jornadas de la formalización, y que Daniel Sauer, por ejemplo, es otro de los imputados por esta causa audio. Por lo tanto, no se entiende cómo se permite que 4 imputados, estamos hablando de 4 personas, hoy día probablemente podamos tener noticias de Rodrigo Topelberg si se mantiene o no la prisión preventiva, porque hoy día se va a celebrar esa audiencia de revisión de medidas cautelares, pero al momento son 4 las personas imputadas que tienen que ver con el caso Factop y con el caso audio. Por lo tanto, de verdad es bastante difícil de explicar por qué se dio esto. Gracias, Miguel Ángel. Buenos días.